Gracias. Vamos a escuchar el lamento de Ariadna, de Monteverdi, de esta compañía de música de la Comunidad de Madrid. Y estamos, bueno, os damos la bienvenida a todos a esta inauguración. Es la primera vez que lo hacemos. Estamos con varios móviles a la vez, entonces, bueno, va a ser una cosa poco informal, pero esperemos que os guste. Y tenemos pues la suerte de contar con los comisarios de esta magnífica exposición, Pasiones mitológicas. Miguel Falomir, director del Museo del Prado, experto también en pintura italiana y en Tiziano, y también a Alejandro Vergara, jefe de conservación de Escuelas del Norte y Pintura Flamenca, que son los comisarios, ¿no?, de esta magnífica exposición. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, esto es tan novedoso para nosotros como para vosotros. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero bueno, que conste que es un poco experimental, ¿no? Sí, estamos, de hecho, os vamos a enfocar. Tenemos 3 teléfonos y 2 comisarios. Debería ser suficiente. Habíamos pensado, si os parece, comentaros el título, ¿no? Muy bien, Sí, muy bien. para empezar, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué hemos llamado Pasiones mitológicas a la exposición, ¿no? Y de alguna manera lo hemos hecho porque creemos que con este título se aluden a muchas cosas, muchas ideas distintas que no son necesariamente contradictorias entre sí, al revés, cada una se apoya y refuerza a la otra. Yo creo que hay una primera lectura, que es un poco lógicamente la de mitología, que creo que Alejandro probablemente seas tú más adecuado que yo para explicarla, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido la sensación y conversaciones durante tiempo, Miguel y yo, sobre el hecho de que la mitología, cuando la vemos pintada o en esculturas, la vemos como una especie de curiosidad, una cosa antigua, bueno, que uno puede ser aficionado a ella como es aficionada a otras cuestiones esotéricas, digamos. Pero de hecho, para la cultura europea que representa el Prado y esta exposición y para estos pintores, es un tema muy central, muy sentido, muy vivido, y aquí Tiziano y Rubens, sobre todo, creo, lo representan estos temas como una experiencia muy propia, muy vivida, ¿verdad? Y ahí está parte de su virtud, que nos ofrecen un viaje a un lugar distante, diferente, pero nos lo ofrecen con sentimiento y con intención de sentirlo como próximo, y como cualquier viaje, pues es una maravilla lo que uno tiene que aprender al ver esto, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay otras pasiones a las que alude también el título, ¿no? Es la pasión que estas obras despertaron entre algunos de los coleccionistas y amantes de la pintura más importantes, ¿no? Estamos ante algunas de las obras más codiciadas, ¿no?, por conocerse y por coleccionistas, y también las pasiones que despertaron entre los propios pintores, ¿no? Son pinturas que han sido muy referenciales, pinturas que han inspirado a muchos otros pintores, ¿no? Y empezamos, os parece, con esta primera sala donde de alguna manera lo que estamos intentando plantear es, bueno, en un momento determinado, pues estas fábulas de los poetas, estas obras de, sobre todo Ovidio, ¿no?, que es un poco el gran padre de la mitología, que venían siendo consumidas como literatura, ya fuera en vulgar o en latín, pues empieza a haber una demanda para que se plasmen en pintura, ¿no? Y el problema que tiene la pintura es que la pintura de los antiguos ha desaparecido. No, igual que quedan vestigios de la arquitectura y de la escultura, no queda nada de pintura, ¿no? Y entonces, ¿cómo recreo yo eso? ¿Lo recreo con descripciones literarias o lo recreo con piezas de la escultura que todavía quedan, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas de las primeras opciones que hay, algunas de ellas que empiezan a la literatura, ¿no? La literatura juega un papel muy importante. No sé si querías comentar algo, Alejandro, sobre... Bueno, es un cuadro, un libro muy famoso, sí, un incunable muy famoso, impreso en Venecia en 1499. Quien estudia la historia del diseño gráfico y la impresión estudia en este libro, es de la Biblioteca Nacional. Pero aquí lo que es un libro un poco que justifica el tema de un personaje lascivo, digamos, contemplando a una ninfa desnuda en un entorno literario, un sueño erótico que tiene un joven, y en parte es un libro que va a justificar este tipo de pintura. Hay muchos precedentes también. Recordar el nacimiento de Venus de Botticelli, por ejemplo. Hay gran pintura de estos temas del siglo XV también. No podemos traer el nacimiento de Venus de Botticelli, pero hay una cosa que hay que hacer, yo creo que para valorar esta exposición, este tipo de pintura y cultura, es ponerse en el lugar de aquella gente. Italia, sobre todo en origen, después el resto de Europa, siglo XV-XVI, y caer en esta seducción, en este pensar que en el mundo hubo un momento especialmente ilustrado, especialmente sensible, tecnológicamente avanzadísimo, que es la antigüedad clásica, y afanarse muchas generaciones de europeos por recuperar aquello, ¿no? A mí una que me llama mucho la atención es este cuadro de aquí, que es Miguel Ángel, es quizá quien entiendo yo que más compite con los antiguos. Este cuadro lo diseña Miguel Ángel, lo pinta otro pintor, un flamenco que se hace llamar Arrigo Fiammingo cuando llega a Italia, pero lo pinta utilizando una especie de calco, un diseño de Miguel Ángel.
Y Miguel Ángel es el pintor por excelencia. Tú conocerás mejor esta anécdota que yo como experto en pintura italiana, pero Miguel Ángel esculpe un Eros, un Cupido. Eros es el nombre griego de Cupido. Lo entierra, lo desentierra y dice, es una escultura antigua, como diciendo, ya somos capaces de hacer lo que hicieron ellos, están en parte en eso. Y para apreciar esta exposición hay que entender esta admiración por esa cultura antigua, ¿no? Pero también una cierta independencia de criterio desde el principio, es decir, los artistas se inspiran en la antigüedad, pero desde el principio son capaces de hacerlo con nuevas fórmulas. De hecho, una de las cosas que vemos aquí es este desnudo femenino tumbado, que no existió como género autónomo en el mundo clásico. Es una invención de la pintura veneciana y una invención que luego va a tener unas repercusiones tremendas, ¿no? Pensemos no solamente en Velázquez, pensemos en Goya y llega hasta prácticamente el mundo contemporáneo. Es decir, hay un conocimiento, hay un afán de emular lo que era la antigüedad, pero también desde el principio lo que hay es una inteligencia creativa y un propósito de adaptar el mundo clásico a la realidad contemporánea. Y lo que ha dicho Alejandro es muy importante también, porque lo que vemos aquí son como en ese momento primero como dos disyuntivas, como dos caminos que se abren, ¿no? Uno, si queremos, más arqueologizante o más derivado de la escultura, que es el que encarna a Miguel Ángel y a Lori, y un poco lo que es la escuela toscano-florentina, y luego la veneciana, que es la de Tiziano. Lo que va a las diferencias es el tratamiento pictórico, es decir, un poco el tema de las carnaciones, el tema de cuál es un poco la fuente de la inspiración. Si yo recurro un poco al estatuario, recurro un poco más a lo que es la percepción de la realidad, y al final lo que vamos a ver en las salas siguientes es cómo es precisamente esta apuesta, la apuesta veneciana, la que se va a acabar imponiendo, ¿no? Y es lo que vamos a ver en la siguiente sala, a través de una serie de obras que de alguna manera... Te quiero comentar una cosa. Sí. Como debate, digamos. Sí. Siempre se habla de cómo la pintura veneciana y Tiziano es diferente de la tradición de la que de hecho el Sucre, que es la tradición centro-italiana florentina en un principio, en el sentido de que los contornos son menos definidos, es más sensual, ¿no? Y sin embargo, y se dice que la escultura, la tradición centro-italiana, que encarna Miguel Ángel en este caso, es más racional, por ser más dibujística, y sin embargo, yo creo que esa es una fórmula que no acaba de hacerse eco del todo de la realidad de la relación con un cuadro como este, que yo entiendo que es muy sensual, vía el formalismo, ¿no? Yo creo que en este cuerpo es un cuerpo muy sensual. Yo no veo que sea un cuerpo muy erótico, pero sí muy sensual, en el sentido de que hay un goce formal aquí, como uno puede sentir casi, no sé, pues en una escultura del siglo XX, ¿no? Entonces yo pienso que una cosa que a veces hacemos los historiadores es que tenemos estas fórmulas y nos remitimos a ellas constantemente. A lo que voy, yo creo que Miguel Ángel es muy sensual también, ¿no? Y sí, yo creo que maneras de sentir diferentes. Yo creo que se trata más un poco de lo que es como tú bien sabes, el cuerpo es un poco lo importante, y sobre todo lo que es la representación de las carnaciones, ¿no? Y sí que diría que a lo mejor en una pintura como la de Miguel Ángel o como la de Lori, el tratamiento de lo que es las carnaciones, lo que es la piel, es como más neutra, ¿no? Sí. Es decir, mientras que es posible que en Tiziano sí que tenga un carácter mucho más afectivo, ¿no? que puede ser una recreación de la estatuaria del mármol clásico, ¿no? Pero sin duda, no vamos a negar ni mucho menos que estas obras carecen de esa dimensión. Una dificultad de lo que hacemos siempre es traducir estas imágenes en palabras. A eso quería llegar yo, ¿no? Ese es el mayor problema que tenemos, sin duda. Claro, ese esfuerzo, una de las cosas que hace el arte de la pintura es que demuestra la limitación que tiene el lenguaje, ¿no? O la distancia entre el lenguaje y aquello que está describiendo. Y hay una pregunta, nos preguntamos qué significan los mitos, porque realmente esta exposición, ¿cómo pensáis que la gente se va a acercar a unos mitos que a lo mejor son conocidos para un público pues con más culto, digamos, pero para otros se les pasa un poco, se les escapa la historia? Los mitos es poética, es decir, como comprenderéis, nadie en el Renacimiento pensaba que los dioses del Olimpo tenían vigencia, es decir, nadie era pagano. Una cosa es que hay una recuperación de los mitos, pero en un sentido poético, que creo que es un poco lo que estamos intentando. Nadie en el siglo XV y XVI se puso a adorar a Venus o a adorar a Zeus, ¿no? Se trata de una recuperación de unos mitos con toda la capacidad poética que tienen esos mitos, y esa capacidad que tienen, que es innegable, para transmitir unas emociones y para transmitir unos sentimientos. Yo creo que eso es lo que realmente atrajo a los lectores y a los artistas de ese momento.
desde luego en ningún momento se trató de una recuperación de la religión antigua, que estaba absolutamente sepultada y que no tuvo ningún tipo de... Pero la gente conocía, ¿no?, de qué iba la historia. Por supuesto, formaban parte de su cultura diaria, es decir, era normal que cuando, bueno, hasta hace no mucho tiempo pensaba que cuando vemos a una persona, a un hombre guapo, decimos es una Adonis. Bueno, pues imagina, o es una Venus, es decir, son una serie de que incluso en estos momentos pues todavía mantenemos una serie de lugares comunes en nuestra cultura que proceden, ¿no?, del mundo de la mitología. Eso fue el legado a partir del Renacimiento, de cómo, bueno, evidentemente es una vulgarización, pero que evidentemente es un indicio de cómo, hasta qué punto pues los mitos pasaron a formar parte un poco de la cultura, incluso popular, del europeo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Déjame saber que te intente explicar un momento por lo que creo que pueda servir a la gente. Lo que queremos decir cuando hablamos del mito entendido de forma poética, los mitos lo que intentan o lo que hacen, es convertir en relato cuestiones problemáticas para las personas y que lo han sido durante mucho tiempo. Cuestiones que no comprenden o que no controlan, ¿no? Por poner un ejemplo, la pérdida de un ser querido, o el desamor, la pérdida de una persona a la que uno ama, ¿no? En lugar de entenderlo de forma científica, llamémoslo como sea, lo que hace un mito con eso es convertirlo en un relato, y el relato, la intención del poeta al escribir ese texto, es ir convenciéndonos poco a poco, es ir acompañándonos en esa vivencia, hacer que nosotros lo revivamos con ese autor o autora, ¿no? Lo que recibimos de esos relatos, por lo tanto, es sentimiento, no es un conocimiento adquirido, sino una especie de vivencia. Y eso es lo que es fácil de entender para todo el mundo, lo era para el siglo XVI, pero una experiencia personal que yo he tenido, que creo que puede ser útil, es que a través de la vida que he dedicado a estudiar a Rubens, he abierto puertas a la cultura antigua y a los mitos antiguos, y a través de ellos sencillamente he aprendido a sentir, ¿no? Y en este sentido, eso es una experiencia que puede tener cualquiera. Y en la exposición hay mucha información, la hay en las carteras, la hay en la página web, la hay en el catálogo. Es útil saber qué están contando estas historias, y una vez se sabe lo básico, lo que hay que hacer es dejarse llevar e intentar dejarse seducir por lo que esta gente propone, ¿no? Y mira, este cuadro aquí, por ejemplo, a lo mejor después podemos irnos al precedente. Esto es una forma que tiene un pintor, que es Rubens en este caso, que conoce muy bien la tradición antigua, de pintar algo así como un sentimiento poético que tiene que ver con la primavera, según lo han definido muchas generaciones de poetas. Y ese sentimiento que pues es un baile que tiene que ver con movimiento, tiene que ver con seducción, con deseo. Fíjate, unas personas están mirando a las otras, a uno se le escapa uno, se acerca al otro. Ese baile sucede en un entorno que es frondoso, es verde, ha florecido. Y ese baile hace que en estas personas, en sus vidas, suceda lo mismo que está sucediendo en esa naturaleza. Y que por lo tanto entren a formar parte de un ciclo que es más grande que todos nosotros, o que cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese sentir, vivir un poco frenéticamente, apasionadamente, en eso está el pintor, y quiere que sintamos movimiento. Fíjate qué cosa más bonita, los dos perros que hay, uno en un lado y otro en otro, que parece que están haciendo que se mueva esta noria, ¿no? Eso Rubens lo ha aprendido de la literatura antigua, y también lo ha aprendido de Tiziano, ¿no, Miguel? Sobre todo no, sin duda, pero yo creo que es muy difícil entender esta escena simplemente con los referentes cristianos. Es decir, alguien que haya leído la Biblia, que ha leído el Nuevo y el Viejo Testamento, a los padres de la Iglesia, es muy difícil que luego sea capaz de plasmar en pinceles una imagen como esta, ¿no? Y efectivamente, como dice, uno de los problemas o uno de los temas que vamos a ver aquí es un poco el cómo visualizo estos mitos, ¿no? Como en un primer momento, pues lo que se le pide por parte de los patronos que piden estas obras a los pintores es muchas veces que reproduzcan supuestos cuadros que se habían pintado en la antigüedad y que tenemos testimonios literarios, ¿no? Pues a través de obras como las imágenes de Filóstrato, ¿no? Cuando a Tiziano Alfonso d'Este le pidió esta obra, le mandó una descripción, le dijo, cíñete a esta descripción. Luego, evidentemente, cada pintor podía interpretarlo de muchas formas, ¿no? Pero cuando uno lee el texto de Filóstrato, pues prácticamente todos los personajes que hay aquí, el erote con la manzana, el que tiene los que se están besando, el que está con
las flechas y el arco, incluso los distintos tipos de joyas que adornan, todo eso aparece en el texto. Y de hecho, bueno, pues Tiziano lo plasma. Para mí, probablemente, esta franja inferior sea de lo más bello que hay en todo el Museo del Prado, ¿no? Pero poco a poco los pintores van ganando confianza en sí mismos, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que es importante es como en un momento determinado los pintores empiezan también de alguna manera a suplir las fuentes literarias, ¿no? Y en el caso de Tiziano, de Rubens es muy importante, ¿no? Como piensa ser el pintor probablemente más culto de su época, alguien que tenía acceso directo a los mitos clásicos, pero también mira la literatura, y en ese sentido, pues evidentemente quien ve la figura esta que está en el medio de la danza de campesinos y ve luego esta figura femenina que está en la Bacanal de los Andes, pues se da cuenta que es la misma figura, es la fuente de inspiración, ¿no? Una cosa que no hemos comentado, que es importante recordar, es el hecho de que la tradición mitológica no tiene un texto canónico, no hay una Biblia a la que todos tienen que responder. Y eso lo que hace es que da mucha libertad a los intérpretes y los convierte en conductores, cada uno de ellos a su manera, ¿no? Y esos son los poetas, pero los pintores también. Y lo son Tiziano y lo es Rubens. Y parte de lo que vemos en estos eslabones que forman una cadena es cuáles de esos eslabones han importado a los pintores de generaciones siguientes, ¿no? Y los que están en esta exposición pues son muy principales en ese sentido, sobre todo Tiziano, por eso aquí hay 10 cuadros de Tiziano más que de ningún otro pintor. Yo creo que ha habido una serie de pintores, ¿no?, en la tradición occidental que han sabido en un momento determinado asumir, reinterpretar e insuflar una nueva vida a los mitos clásicos, ¿no? Son pintores que no solamente merecen el título de nuevos Apeles, pero también de nuevos Ovidios, y esos nuevos Ovidios son sin duda Tiziano y Rubens, son aquellos que fueron capaces de, con su imaginación poética, pues fecundar completamente los mitos clásicos, ¿no? Son dos pintores sin los cuales todo lo que es la pintura mitológica occidental, también la otra, pero en este caso la occidental, que es la que nos ocupa, pues sería absolutamente impensable, ¿no? Cómo fueron capaces de llevarlo a su terreno, de reinterpretarlo y de procurar unas imágenes completamente novedosas, que llegó un momento en que llegaron a suplir en gran medida lo que eran esas imágenes perdidas de la antigüedad, ¿no? Perdona, Miguel, has mencionado a Apeles. Apeles es un nombre para los historiadores del arte que está muy claro, pero para aquellos que no estudian historia del arte a lo mejor se pierden. ¿Quién era Apeles? No, Apeles fue el gran pintor de la antigüedad, pero es también un mito. Es decir, vuelvo a decir lo de antes, es decir, mientras que hay vestigios de la arquitectura y de la escultura clásica, no hay ningún resto de pintura ni de Apeles, ni de Ceusis, ni de ninguno de ellos. Los conocemos a través de anécdotas, los conocemos a través de las historias fragmentarias que nos han legado escritores como Plinio, como Pausanias, ¿no? Y bueno, es un mito, es decir, el mito de Apeles. Hay un libro maravilloso de Gombrich sobre eso, ¿no?, sobre la importancia que ese mito ha tenido en la evolución del arte occidental. A Tiziano le llamaron el Apeles en vida, ¿no? Y eso era lo que más podía satisfacerlo. Incluso se ve como estos pintores incluso intentaron imitar a Apeles por las pocas descripciones que quedaban de ellos, ¿no? Pero lo importante es que llega un momento en que estos pintores no solamente es que se convierten en nuevos Ovidios, es que llega un momento en que ellos mismos crean los mitos, es que ellos son capaces de procurar una interpretación, no son simplemente los que trasladan unos mitos los que metamorfosean, y nunca mejor dicho, en unas palabras en imágenes, sino que llegan a crear nuevas imágenes y nuevos mitos. Una cosa importante sobre el tema de Apeles y Plinio, que en uno de los volúmenes de su Historia Natural es quien nos informa sobre estos pintores, y es la sensación de que el progreso, la innovación, la invención es importante. Plinio lo que está haciendo es contar la historia de la pintura en la Grecia antigua. Él va hablando de una serie de pintores que cada uno tenía una virtud que le destacaba. Uno consiguió hacer que la pintura avanzase en el sentido de pintar mejor el movimiento, otro mejor la expresión, otro mejor la luz, etc. Apeles es la culminación de ese recorrido. Apeles tiene una cosa especial, que tiene gracia, es una especie intangible, ¿no?, una belleza, una elegancia. Escritores posteriores en el Renacimiento dicen que Botticelli es un nuevo Apeles, por ejemplo. Rubens claramente trabaja por ser un nuevo Apeles. Implica estatus, implica ser un pintor a la antigua, pero implica también ciertas virtudes, ¿no? Y entender la pintura, una cuestión fundamental, me parece a mí, en todo esto que estamos viendo y hablando, y es el hecho de que esto son eslabones de una cadena, y los eslabones de una cadena quiere decir reconocimiento del lugar del que se viene y aportación para llevar a las cosas a un lugar nuevo. Y bueno, eso es muy, muy claro en la manera de recordar y de aprender pintura antigua. Una cosa que yo creo que a lo mejor podríamos detenernos aquí, sobre todo tú, Alejandro, y un poco esta idea que antes decíamos, ¿no? Es decir, que
evidentemente nadie cree en Apolo, cree en Adonis, pero cómo la mitología forma parte un poco de la vida cotidiana de estos personajes, ¿no? Y probablemente esto lo puedes explicar mejor que nadie, ¿no? Este cuadro es un ejemplo magnífico de ello, ¿no? Sí, una cosa que hay que decir, en esta sala solo hay cuadros del Prado. Esta sala es una sala increíble, ningún museo del mundo tendría una sala como esta. Hemos hablado, Miguel y yo, mucho tiempo de colgar esta sala de manera permanente en el Prado. No es tan fácil por otras mecánicas, de que si traemos esto aquí, que llevamos a otras salas, pero esto es impresionante realmente, ¿no? Esto es un cuadro además muy conocido en Francia, a principios del siglo XVIII, un cuadro que tiene una influencia abrumadora en el nacimiento del rococó, de todo un estilo pictórico. Watteau es absolutamente incomprensible sin esta obra, ¿no? Acuérdate que en Francia se discute si la gente es pusinista o rubenista, como si fuese de un equipo de fútbol o de otro. Bueno, este cuadro se pinta unos 70 años antes de esa discusión y es un cuadro que estaba ya en Madrid, entonces se discute todo en base a copias y grabados. Pero a lo que vamos aquí, fíjate, inspirado por Tiziano, que ha estado pintando en estos cuadros que hemos visto antes una mezcla de contemporáneos con figuras antiguas hasta el punto que era posible en este momento, ¿no? Pero lo que está haciendo Tiziano aquí es lo que mencionamos en el baile de artes, acercando esto a su propia vida. Desde aquí Rubens lo hace de manera ya radical. Vestidos del siglo XVIII, una casa en Ciudad de Rubens, personas que se adentran en este lugar ideal, pero el lugar ideal al mismo tiempo está habitado por cupidos, por un dios del matrimonio que vemos en la parte central. Vamos a volver a... Claro, lo que hace este cuadro es que Rubens entiende que esto no tiene por qué ser arqueología, erudición, recóndita, Vamos a mostrar la cartela. No, esto es una cosa relevante y vigente. Al final, ¿de qué hablamos? En última instancia, ¿por qué es esto importante? Una manera de entender la vida y el mundo que se han planteado los europeos durante muchísimos años. La antigüedad son 1000 años, ¿no? Y desde que la antigüedad termina, más o menos hasta que pasa esto, son otros 1000 años. Y es un viaje a un lugar en el que se comprendían las cosas de otra manera, pero de una manera que estos pintores consiguen darle vigencia. Pasamos aquí un poco a la sala, al espacio tercero de los cuatro. La sala central de la exposición por tamaño, ¿no? Y porque también un poco en principio el motivo de la exposición era la posibilidad de unir las 6 poesías, ¿no? Que Tiziano pintó para Felipe II por primera vez desde finales del siglo XVI. Los 6 cuadros están en distintos museos, se han enmarcado, podéis ver que tienen los mismos marcos, son marcos nuevos, marcos de inspiración veneciana que se han hecho expresamente para la ocasión, un poco para enfatizar su condición de obras de una serie, ¿no? Son obras... Sí, perdón. Miguel, perdona, es que te interrumpo un momento para que... Lo hemos preguntado ya muchas veces, lo sentimos, pero ¿qué son las poesías exactamente? Porque, como decimos ahí, bueno, tenemos muchos seguidores que algunos se les puede escapar un poco esto. Las poesías son fábulas, es decir, lo primero que cuando hablaban de poesías es para marcar la diferencia entre una pintura de historia, es decir, una pintura que estaba basada en hechos reales, que para ellos los hechos reales eran tanto los hechos propiamente históricos como los hechos inspirados en la religión, que para ellos tenían una certeza absoluta, ¿no? Y que por lo tanto debían estar sujetos a unas normas muy precisas, puesto que reflejaban una verdad, ya fuera una verdad histórica o una verdad religiosa, de lo que es la fábula, que es el terreno de la invención, que es el tema, el territorio de los poetas, es el territorio de los mitos, ¿no? Poesía significa que el pintor es como el poeta en el sentido no solamente de que es un intelectual, es decir, que no solo actúa con la mano, sino también con el pensamiento, y también un poco que asume la libertad que tiene el poeta para fabular, para contar, para inventar. Y todo eso es lo que explica de alguna manera estas obras, donde son obras complejas y son obras donde tanto sus artífices como quien la encargó, en este caso Felipe II, pues en su gestación pues concurren muchas aspiraciones, ¿no? Son obras que por un lado tienen una evidente dimensión erótica, pero que por otro lado sirvieron también al pintor para manifestar, para visualizar una serie de inquietudes estéticas que tenía en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, en las 2 primeras pues es el momento en que él está en plena rivalidad con Miguel Ángel, vemos un poco a la primera sala y bueno, pues lo que intenta demostrar es que la pintura puede representar los distintos puntos de vista, igual que la escultura. Cuando manda Venus y Adonis, que es la que estamos viendo, pues dice que igual que con la Dane la había mostrado de frente, pues con esta la mostraba detrás, ¿no? Para mostrar pues esa multiplicidad de puntos de vista, y esto el debate del Paragone. En otras de las poesías, que están concebidas como 3 parejas, pues son otras las ideas que intenta expresar, ¿no? Más allá de todo eso, son obras hechas por el pintor más influyente para el monarca más poderoso, y todo eso
junto con su excelencia, explica que se convirtieran en una referencia, ¿no?, para pintores posteriores. Sí, bueno, simplemente aclarar, el término poesía es un término que nuestra profesión ha dado a este grupo de cuadros. O sea, el término poesía significa muchas cosas, pero cuando los colegas, nuestra tradición, la historiografía, habla de las poesías de Tiziano, se refiere a un encargo en concreto, que es el encargo de estos cuadros por Felipe II, final de años 50, principio de los años 60 del siglo XVI. Y poesía es una palabra, tú eres el experto en Tiziano, Miguel, poesía es una palabra junto con fábula que Tiziano utiliza en la correspondencia con el rey. Está diciendo, estoy pintando para usted las poesías o fábulas. Entonces los historiadores han convertido ese nombre en el título a través del cual conocemos este grupo de cuadros. Cuando la gente habla de las poesías de Tiziano, está hablando de este grupo de 6 cuadros. Y lo que decía Miguel antes es, pues, ¿por qué utilizaba Tiziano ese término? Por todas estas alusiones a las que se ha referido, ¿no? Entonces tiene 2 significados, digamos, el más poético, pero también el concreto, que es como se llaman en la historia del arte estos 6 cuadros. Hay una cosa que es interesante y es un poco la idea de, primero, lo que os decía antes, ¿no?, esa libertad que se puede llegar a tomar un pintor en un momento determinado, ¿no? Si hemos visto a un Tiziano hasta cierto punto servil, con una descripción literaria, en el caso de la ofrenda a Venus, ¿no?, de las imágenes de Filóstrato, aquí se inventa un pasaje que no existe en la mitología, ni Ovidio ni ningún mitógrafo había reflejado este momento, que es cuando una Venus desesperada intenta retener a Adonis porque sabe que si va a la caza va a morir, ¿no? Y eso marca un punto de no retorno en la evolución de la relación entre la pintura y el arte. Es una de las primeras veces que vamos a tener una pintura que va a influir en la literatura, y de hecho es bastante evidente que Shakespeare conocía esta obra cuando escribió su Venus y Adonis, y está fuera de toda duda que lo conocían Lope de Vega o lo conocieron Góngora, ¿no? Es decir, cómo a lo largo de apenas 60 años vamos a ver esa mayoría de edad de la pintura, que no solamente pasa de ser una actividad gregaria de la literatura, sino que empieza a adquirir una mayoría de edad y empieza a influir en la propia literatura. Eso es importante, ¿no? Y luego también es importante recordar que la pintura no es literatura. La literatura es más narrativa, la pintura es más espacial, con lo cual un pintor, cuando coge un mito, elige la escena, y de hecho aquí vemos un mismo mito en 2 momentos distintos, ¿no? Yo creo que esta es una de las comparaciones que más nos gusta a nosotros, ¿no? Este es el momento anterior a aquel, ¿no? Aquí todavía están solazándose después de probablemente el acto amoroso, ¿no? Y mientras que este es el momento como si tuviéramos a Adonis que se ha levantado y se va a ir, ¿no?, y la intenta retener. Luego vamos a ver un cuadro de que es el desenlace, ese momento en que Adonis ya hace muerto y aparece Venus. Y eso es muy interesante, porque cada pintor elige un momento de la historia de acuerdo con cuáles son las intenciones, los sentimientos que quiere expresar, ¿no? ¿Y podríais contar cuál es la historia para aquellos que no estén familiarizados con Venus y Adonis? Sí, en Facebook nos preguntan también. Sí, la hemos contado alguna vez en algunos Instagram, Sí, pero la repetimos rápidamente. Bueno, la historia es: Venus es la mujer que lo puede todo, porque no es mujer, es diosa, ¿no? Y es la diosa del amor, la fertilidad, la belleza, etcétera. Y Venus ha sido tocada por el arco de Cupido, que puede ser su hijo, depende de quién esté escribiendo sobre esto, puede ser otro diosecillo del amor asociado a ella de otra manera. Y cuando la flecha de Cupido toca a Venus, ella se va a enamorar, y se enamora de un joven cazador, de quien dicen las fuentes antiguas que hasta la envidia aceptaba que era el ser más hermoso que había habido, ¿no? Así de guapo es el joven Adonis, digamos. Cuando era niño y cuando crece se hace aún más hermoso, ¿no? Ella se ha enamorado de él como consecuencia de esta fecha que vimos antes en el cuadro de Miguel Ángel, después de pasar una noche de amor, digamos, aunque sea de día más bien. Lo que está pasando aquí es que ella está a punto de apercibirse de un hecho que intuye al ver a este perro. Este perro está inquieto, quiere acudir a algo ha llamado su atención. Ese algo es un sonido o algo, un aroma en el bosque. Y cuando acuda, cuando el perro está moviéndose, despertando, haciéndonos sentir que algo pasa en el bosque, el lector sabe lo que sabe la diosa, y es que en el bosque Adonis, como cazador joven, va a morir, le va a matar un jabalí. Ese momento de la inquietud del perro hace que la diosa intuya en un primer instante lo que va a pasar, ¿no? Y para mí lo bonito del cuadro es eso, ¿no? Es el sentimiento profundísimo, abrumador,
de una mujer que no es mujer, que lo puede todo y lo va a perder, lo único que quiere lo va a perder pudiéndolo todo, y todos podemos identificarnos Y cómo lo con algún momento que hemos sentido eso. Y cómo lo plasma con una inteligencia pictórica extraordinaria. Ves ese rostro de ella que está más o menos en semipenumbra, y luego lo veremos en otras obras. O sea, es un convencionalismo, si queréis, de la pintura del Renacimiento y el Barroco, cuando hay una figura apesadumbrada, una persona que tiene una figura que tiene temor, que tiene dudas, pues aparece siempre un poco en sombra, y luego recurre a una imagen muy bella y que cualquiera podía entender, y es el sueño como prefiguración de la muerte. Es decir, Adonis está durmiendo y el sueño era una prefiguración de lo que es el sueño eterno, lo que es la muerte, ¿no? Y en ese sentido es muy bello. Es muy bello también el juego, como ha dicho Alejandro, de ese perro que intuye. Es decir, como he dicho antes, los pintores seleccionan una escena del mito, pero eso no quiere decir que aludan a lo que puede pasar en otras. De hecho, si os dais cuenta, este perro está inquieto, del mismo modo que un par de los perros de Tiziano también están inquietos, porque están de alguna manera intuyendo lo que va a pasar. Entonces, esa capacidad es verdad que yo me centro en una escena, pero mediante una serie de referencias, de alusiones muy sutiles. Pensad que los destinatarios de estas obras en principio eran gente muy formada, es decir, que el pintor también apela al grado de sofisticación el que recibe esta obra sabe perfectamente el mito de Adonis. No necesita que se lo cuenten porque lo conocen. Lo que necesita es que de alguna manera esta pintura le active su recuerdo de ese mito, y que de alguna manera él pueda recomponer ese mito gracias a esta imagen que sirve como activadora de su memoria, ¿no? De hecho, siempre se ha hablado, ¿no?, del teatro de la memoria, de Camilo, y cómo el propio Camilo en el teatro de la memoria habla del efecto de las obras de Tiziano para activar la memoria en ese sentido. Una cosa que me parece bonita, esto que estaba comentando Miguel a raíz de eso, es el poeta tiene a su favor el tiempo, y es muy obvio cuando uno lee poesía antigua en este caso, que uno va adentrándose en la seducción, uno va sintiendo gradualmente, uno va sintiendo, por ejemplo, el amor que siente Meleagro por Atalanta, lo va sintiendo a medida que uno va leyendo verso. Fijaros lo bonito que es pensar en el esfuerzo del pintor por convertir ese proceso que es temporal en algo más parecido a un instante. Nosotros vemos el cuadro todo el tiempo que queramos, y además lo vemos sin secuencia, pero el pintor lo que está haciendo es destilando todo aquello de todo ese proceso y convirtiéndolo en una única imagen. Un par de cosas que me llaman la atención, Miguel, sobre este cuadro también a mí. Una es, una cosa un poquito obvia quizá, ¿no? El Filóstrato habla de la dificultad del arte y habla de que al pintar figuras agachadas o en disposiciones que causan sombras complejas, eso es un desafío para un pintor, y ahí demuestra un pintor su destreza. Es bonito intentar ver eso en los cuadros que uno ve por aquí. Otra cosa es la paradójica combinación del idealismo del rostro de ella, que es un óvalo perfecto, y un óvalo es, digamos, que técnicamente es un recurso para pintar algo ideal, ¿no? Y sin embargo lo que quiere el pintor es que sintamos instante, ¿no? Yo lo veo un poquito quizá en la luz que da en la parte izquierda de su cabeza, que ilumina ese cabello áureo del que hablan las fuentes también. Vamos a mostrarlo, a ver si podemos... Bueno, siempre es bonito en la pintura acercarse al momento de cuando la mano llega al lienzo y uno vuelve a imaginar aquel momento, pero fíjate, o sea, la cara es un óvalo perfecto, ¿no? Es obvio que aquí hay respuesta a una tradición que tiende a lo ideal y que entiende que lo ideal es el objetivo de la pintura. ¿Para qué se va a pintar lo de aquí y ahora? El objetivo de la pintura es pintar mundos mejores, ¿no? Pero eso mezclado con la sensación de que el pintor está pintando una experiencia real, que nosotros podamos sentir el dolor de Diana, en ese caso, como algo real próximo, sentirlo como dolor propio, ¿no? En este fragmento de la sala volvemos a tener, pues, por un lado, dos poesías, la segunda de las parejas, Diana y Calisto y Diana y Acteón, donde probablemente las dos preocupaciones principales de Tiziano fueran, de un lado, la representación de emociones extremas, lo que es la sorpresa de Acteón cuando descubre la desnudez de Diana y de Diana al verse reconocida, y por otro lado la angustia absoluta de Calisto, ¿no?, cuando es expuesta en su preñez, y el gesto absolutamente misericorde de Diana, ¿no? Son dos obras bellísimas, dos obras que, bueno, Sigmund Freud decía que eran las dos mejores pinturas, ¿no?, de la historia. Yo creo que, Alejandro, tú lo cuentas muchísimo mejor, con mucha más poética que yo. No, es verdad, pero bueno, cuenta un poco. Sí, me parece bellísimo, sí, ¿no?, la historia lo que se decía de Diana cuando entraba en el bosque, ¿no? Es brutal esta historia, las dos, veámoslo como parejas. Diana es una diosa que, a mí me gusta pensar, es una diosa que representa un poco la crueldad, la dureza, ¿no?
el castigo, atemoriza a toda la naturaleza y a todas las fieras que habitan en el bosque. ¿Por qué inventarse una diosa como esta? Pues si uno lo piensa no es tan difícil de imaginar. En el mundo pasan cosas terribles, ¿no? Pensar en los antiguos griegos convirtiendo esto en relato. Bueno, Diana es la Artemis griega, la Diana romana, es la diosa que encarna estas cuestiones. Además es prohibida, es guapa, es virgen, es mala, es cruel, es dura. Es misteriosa en última instancia. Yo creo que por eso gusta pintarla en parte, ¿no? Una de las historias de ella, que es muy bonita, es cuando Acteón es un joven cazador, cuentan la historia varios poetas, pero una cosa que se dice es que cuando las sombras son cortas, o sea, el momento de máximo calor, imagínate la Grecia antigua, pues la península ibérica, en agosto, con muchísimo calor, cuando las sombras son cortas, él busca desesperadamente, casi busca agua, busca un manantial, busca frescura. Y buscándolo uno siente, como lector de ese poema, siente que estás buscando y por lo tanto sientes con más terror el momento en el que lo que encuentras no es solo agua, sino el lugar en el que se esconde Diana con sus ninfas, sabiendo lo que es Diana, ¿no? Y Diana en ese momento es maravilloso, como la pinta Tiziano, maravilloso de duro que es. Curiosamente, ¿por qué algo tan duro es tan maravilloso de ver? Pero yo creo que es cuestión de sentimiento. Ella lo que hace, le dice, me has visto, cuéntaselo a los demás si puedes contarlo. Y le convierte en ciervo. Y es muy bonito también ahí el poema porque vuelve a ser muy duro. Dice algo así como que él se agacha a recoger un poco de agua y ve el reflejo de una bestia. Exclama en ese momento ante el estupor y lo que oye por sus oídos no son palabras sino ruido. Y después dice que ve reflejado en el manantial las lágrimas que caen, pero caen por una cabeza de un ciervo, no de una persona, ¿no? Y al final los perros de él irán y lo devorarán. Y eso es muy bonito como volviendo, pues, ha elegido un momento determinado del mito, pero te está contando también el desenlace. Si os dais cuenta, aparece el cráneo del ciervo. Es lógica, es clara alusión a cuál va a ser el destino último de Acteón, ¿no? Miguel, no me había dado cuenta, una cosa bonita de ver cuadros. Mira qué bonito, las dos manos. Que aparecen. Fíjate, es una manera de pintar. Esto es, para nosotros es un tópico ya, para nosotros digo para los historiadores del arte, pero una cosa muy bonita de Tiziano en este momento es que no le preocupa tanto el terminado perfecto, cuidadoso, ¿no? Llama la atención. Tú le mandas a Felipe II un cuadro en el que se ven las dos manos. Sí. Eso responde a un momento. Hace 30 años antes hubiese dicho, ¿qué me estás mandando? ¿No? Termina el cuadro. Es un arrepentimiento, ¿no? Sí, pero que no le preocupa mayormente taparlo, ¿no? No sé si en ese lugar o en otros, ¿no? Y luego fijaros también, es decir, no solamente son las emociones, los cuadros ambos todos son un ejercicio de variedad, es decir, tú tienes cuerpos humanos vistos desde todos los puntos de vista, tienes una evidente recreación en lo que son los efectos de los reflejos. Fijaros, el que tú hayas incluido un espejo, el que hayas incluido el vidrio, el que hayas incluido el agua, eso es todo excusas, ¿no? Para demostrar también un poco cuál es tu maestría en la representación de las superficies, virtuosismo, ¿no? El que tengas mármol, el que tengas, es decir, todo eso contribuye a... Y luego volviendo un poco, ¿no? Esa imaginación, o sea, cómo yo puedo coger un texto, Ovidio habla de una grota, habla de una gruta natural y sin embargo, pues veis cómo Tiziano lo convierte casi en un edificio que ves una bóveda arista que parece casi gótica. Sí. ¿No? Y el otro también es todavía más cruel. Yo creo que este es brutal. Y este es muy bonito para luego compararlo con el Rubens, ¿no? Si quieres. Bueno, a mí esta historia es un momento en el que una de las ninfas el grupo que acompaña a Diana y a quien Diana protege ha sido vista por Júpiter, el Zeus griego, y la ha violado. Una chica joven, guapa, virgen, atractiva, misteriosa en el relato para quien lo está leyendo y quien lo conoce. Júpiter la ha violado. 9 meses después o X meses después la descubren sus compañeras y con crueldad se la revelan a la diosa, ¿no? Y la diosa en este momento lo está viendo y es muy llamativo en el cuadro de Tiziano, lo a gusto entiendo yo, que se siente Tiziano con esta crueldad, porque el brazo acusador es el brazo acusador de todas las cosas en todos los tiempos, me parece a mí, ¿no? Y fijaros, en esto Tiziano es insuperable, yo creo. Es cómo se convierte en arquetipo de dureza, ella de castigo, y fijaros el sufrimiento de esta chica, ¿no? Que tiene el las lágrimas debajo de los ojos. Ella tiene los ojos bañados de sangre, de lágrimas, ¿no? Parece una Magdalena. Mira los brazos como los tiene. Esta imagen de nuevo, ese arquetipo de... es una imagen absolutamente desesperante, desvalida, ¿no? Es impresionante este cuadro.
Es muy bonito también que cuando uno lee el relato de Ovidio, siempre mencionamos a Ovidio, es una de muchas fuentes, una de las importantes, pero Ovidio se tradujo y se ilustró y era muy utilizado por los pintores en la Europa del XVI y el XVII. Ovidio dice que si hubiese visto Juno, ella, Diana, después de ver su embarazo, la echa de su tribu, digamos, de su grupo protector, y Juno, la mujer de Júpiter, la castiga y la convierte en oso. Y Ovidio dice, si Juno hubiese sabido lo que luchó contra Júpiter, se hubiese compadecido de ella. Esto es lo que está pintando Tiziano, entiendo yo. Está pintando algo así como una imagen que nos incite a nosotros a sentir eso, ¿no? Y en última instancia yo entiendo que la razón de ser de estos relatos es entender que la vida no es justa, ¿no? Y que este castigo, que nos resulta absolutamente incomprensible, Estas poesías son pasiones. No tiene también, remedio, en el ¿no? sentido de que son dramas, ¿no? Pero esa mirada, ¿no? que Ovidio dice que no, esa compasión que no tiene Diana, se hubiera visto, sin embargo sí que la tiene en Rubens. Yo creo que esta es una obra que es maravillosa y que de alguna manera Diana está visto, pero de alguna manera también combina ambas, ¿no? O sea, hay figuras que directamente pues, proceden de Diana y Acteón, por ejemplo, pues la ninfa negra, pues claramente procede de Diana y Acteón. Yo creo que hay una referencia clara a Diana y Acteón en esta parte, ¿no? No es casual que aparezca el ciervo muerto y el perro, ¿no? Pues probablemente alude al destino que había tenido Acteón antes, ¿no? Pero yo creo que Alejandro lo cuenta, la mirada es completamente distinta, ¿no? Hay una mirada más compasiva, por decirlo de alguna manera, por parte de Rubens, ¿no? Qué bonita esta figura. Esta figura es maravillosa. Me llama la atención aquí, bueno, más cosas que demuestran cultura antigua, de nuevo, prejuicio en favor de, lo cual quiere decir deseo de acercamiento. El púrpura, este es el color por excelencia en la Odisea, cuando Odiseo, Ulises llega a ver a Penélope y Penélope aún no le identifica, él dice, yo vestía púrpura, o conocía al señor que vestía púrpura, ¿no? Me llama la atención que no se tinte mucho este color tampoco. Se obtenía con un tinte que salía de un molusco, ese tinte no sirve para hacer pintura, ¿no? Pero interesante también, esto es una cita del Espinari, de una escultura muy famosa de época helenística. Esta es una figura en la que es bonito ver esta cuestión de la dificultad de las posturas porque generan sombras complicadas. Se refería Miguel antes a los reflejos en uno de los tizianos, aquí los vemos también. Hay tratados de arte que dicen que pintar reflejos es difícil, es desafío para artista también. Les gusta hacer demostración de oficio cuando están pintando eso. Y yo quería preguntarte una cosa en este cuadro, una cosa interesante que es una exposición, es que conoce cuadros no ha conocido muy bien hasta ese momento. Por ejemplo, este Perseo y Andrómeda, que yo nunca había visto hasta que he llegado aquí hace 4 días. Me estaba dando la atención que he visto de cerca, una cosa que, lo gruesa que es la trama del lienzo. Yo me contaste unos días una cosa que dice Vasari sobre los lienzos, ¿no? Y los lienzos se pintan para cuadros que se hacen para la tabla. La tabla tiene una... Vasari habla de los lienzos como los cuadros de viaje, ¿no? Es decir, es mucho más flexible que la tabla, son cuadros que están expuestos a muchos cambios y efectivamente es más flexible. Más aún, dentro de esa flexibilidad del lienzo, pues hay un momento determinado, eso se ve perfectamente con Tiziano, que cuando hace un cuadro que sabe que va a viajar, en lugar de hacer una preparación de yeso, le hace de carbonato cálcico porque es todavía más flexible. Es decir, y como luego incluso al final pintores como Tiziano, como pintores como Verones, no solo eso, sino que juegan incluso con la textura del... Claro. Y utilizan lienzos que son más abiertos porque eso les realza las capacidades expresivas de cada pincelada. Y eso se ve muy bien aquí, efectivamente. Es una historia bonita, ¿no? Algo tan prosaico como es más práctico para exportar un cuadro, cuando mi oficio es para exportación, pintarlo en tela que en tabla, y esa tela los pintores una generación después dicen, pues esto a mí me sirve también para pintar de otra manera, y se ve muy bien en esta zona. Esa rugosidad es la trama del lienzo, ¿no? Y una cosa muy bonita es que este cuadro apenas es 10 años posterior al Perseo y Andrómeda de Tiziano que tiene enfrente, que lógicamente es su fuente de inspiración. Si os dais cuenta, los personajes son los mismos, los colores, por ejemplo, se ven clarísimamente en el caso de Perseo es el mismo, incluso claramente el monstruo de boca de Tiziano, ¿no? Pero servido por un pintor más joven. Yo creo que aventaja a Tiziano, por ejemplo, en el uso de los escorzos, son mucho más conseguidos en el cuadro de Veronés que en el cuadro de Tiziano, ¿no? Y cómo partiendo de un modelo, tú sin embargo, gracias a tu personalidad, gracias a tu talento, puedes incluso subvertir el orden. Si os dais cuenta, lo que hace aquí es que
mientras que en Tiziano hay una continuidad de espacios. Está por un lado la figura de Andrómeda, luego el monstruo y luego Perseo, pero hay bastante poca relación. Entonces aquí los ha juntado todo, los ha traído a un primer plano, forma una especie de óvalo y es mucho más dramático, ¿no? De nuevo, eso que hemos visto ese recurso que hemos visto en otra obra de Veronés, de esas figuras, en este caso recortada en penumbra, para expresar un poco la preocupación que tiene el personaje de Andrómeda. Javier, os quiero enseñar, si nos da tiempo, tú nos llevas a otro sitio. Nos llega una pregunta un poco recurrente que además viene muy a esta exposición. ¿Por qué hay tanto desnudo? Pues por muchas razones. Yo diría que básicamente hay dos razones principales. Uno de ellos es porque estamos ilustrando, o tres razones. Uno de ellos es por la temática, es decir, estamos ilustrando temas de intercambios amorosos y lógicamente el desnudo ahí es importante. En segundo lugar, porque no hay que negar la intencionalidad erótica que tienen muchos de estos cuadros, no pornográfico, existió pornografía en la época, esto no son obras pornográficas, pero sí eróticas. Y luego por una razón principal, estas son obras de demostración, son obras donde los pintores intentan dar lo mejor de sí mismos. Pensar que hasta el venimiento de las vanguardias a principios del siglo XX, el elemento central del arte occidental es el cuerpo humano. Y dentro del cuerpo humano, aquel espacio donde el artista demuestra su arte más es el desnudo. Hay incluso una cierta ecuación cuando uno lee los textos de la época entre arte, o demostración del arte y dificultad del arte y el desnudo. Entonces todos esos factores confluyen para explicar que en estos cuadros pues haya tantos. Y uno más, Javier, y es la influencia de la escultura antigua. Efectivamente. En la escultura antigua, hasta época de Praxíteles, no se hace un desnudo monumental de una mujer, pero se hacen muchos de hombres, desde la época arcaica de la historia griega. Y la admiración por el arte antiguo es absoluta, como demuestra la lectura de Filóstrato, la lectura de Plinio, etc., ¿no? Eso es una razón fundamental. Todos estos, aquí hay hombres, mujeres, niños, hay desnudos de todos los tipos. Todos son una manera de hacer arte a la antigua. Eso es una razón muy importante también. De nuevo, estamos en un nicho cultural muy amplio, muy protagonista de la historia cultural europea, pero es un nicho cultural. Y ese nicho se define en parte por esta admiración por un momento que es el arte de la antigüedad. Por esa razón, en esta exposición tenemos al final una escultura de una Venus, que es un poco para darle contexto, ¿no? Igual que tenemos al principio un libro, al final tenemos una Venus. Pero esa es una razón muy importante también. Esta sala concluye con un cuadro que a veces la gente dice, hombre, ¿qué hacen aquí las hilanderas? Mucha gente ignora que las hilanderas, en contra de lo que muchas veces antes se decía habitualmente, que era una imagen realista de unas mujeres trabajando que se dedican a la hilatura, en realidad es una pintura mitológica, una de las más radicales probablemente y más innovativas jamás hechas, ¿no? Y en realidad lo que ilustra es la fábula de Aracne, ¿no? Y está aquí por dos razones. Una, porque evidentemente hay una continuidad temática. Si os dais cuenta, en el fondo lo que se está hilando es un tapiz, y en ese tapiz lo que aparece es el rapto de Europa, la maravillosa poesía de Tiziano que tenéis a la derecha, y una poesía que además, si miras esta parte del cuadro, se ve clarísimo, la ves reflejada en y una poesía que además había copiado Rubens, y que ambas dos, el original de Tiziano y la copia de Rubens, estaban en la colección real y por lo tanto había visto Velázquez. Cuando uno ve Velázquez junto a los últimos Tizianos, se da cuenta, por un lado, lo mucho, la relación tan estrecha que hay entre uno y otro, ¿no? Yo creo que incluso más que con Rubens, yo creo que con el último Tiziano, ¿no? En el caso de... Pero luego, esta no es una obra ingenua, esto no es una cita culta, tiene una intencionalidad muy clara, ¿no? El tema de la fábula de Aracne es un tema que en los mitógrafos españoles de los siglos XVI y XVII, en Pérez de Moya concretamente, pues ilustra lo que es la progresión continua en las artes. Es decir, las artes evolucionan y una generación siempre supera la anterior. Cuando Velázquez pinta este cuadro y en el momento en que incluye en la parte del fondo al rapto de Europa, lo que está diciendo es, en primer lugar, yo pertenezco a una tradición pictórica que para entonces estaba muy consolidada, que era, pues bueno, esa tradición que primaba el color sobre el diseño, que había tenido pues su padre primero en Tiziano, luego Rubens, y por otro lado está diciendo, pero soy la culminación de esa tradición, es decir, soy el que ha llevado esa tradición a su grado máximo. En ese sentido, se trata de un tour de force maravilloso, tanto formal como conceptual, y no es casualidad que un pintor como Velázquez pues incluyera la mitología para hacer
una declaración de principios tan rotunda. Y yo creo que esta sala, cuando vemos los Rubens, cuando vemos Veronés, cuando vemos Velázquez, es la que explica por qué en Madrid, por qué en el Museo del Prado, esta exposición no se ha limitado a las 6 poesías, como ha sucedido en Londres y como sucederá después en Boston, porque las poesías de alguna manera forman parte del ADN de lo que fue la colección real y lo que es ahora el Museo del Prado. Mira, Javier, si te pones donde estoy yo, estás mirando desde Velázquez a lo que veía Velázquez. Efectivamente. Es Tiziano y Rubens, Tiziano, Rubens y Veronese. Literalmente, esta es la mirada de Velázquez hacia el pasado. Todo esto estaba en la colección real española en el momento que Velázquez era pintor. Esto lo ha visto Velázquez. Menos este cuadro de aquí de la Este derecha. cuadro de aquí, lo demás Todo lo demás lo ha visto Velázquez. Salvo todos estos de la Todos sala los los tenía demás, sí. Velázquez a su disposición cuando hizo las hilanderas. Bueno, aquel de allá, por ejemplo, el Veronés que hemos comentado antes de Veronés, lo trajo él de Italia en su segundo viaje. Iba a decir, no solo los ve, él es el responsable de su cuidado. Efectivamente, y además, efectivamente, es el responsable de su cuidado. Es más, siempre todos hemos oído hablar de las famosas bóvedas de Tiziano, que era el espacio un poco reservado del antiguo Alcázar de Madrid, donde se reunían los desnudos, o los cuadros mitológicos más importantes del rey de España. Lo más parecido que un espectador contemporáneo puede tener a la experiencia de entrar en esas bóvedas de Tiziano, pues es probablemente esta sala de la exposición. Fíjate, este Rubens de aquí también, este cuadro se lo compra Felipe IV, para quien pintan Rubens y Velázquez, se lo compra a la viuda de Rubens cuando él muere y viene a España, y el encargado de colgarlo en la colección real es Velázquez también. Hablaba ahora Alejandro de Diana y Calisto. Os pedimos disculpas porque cuando nos alejamos de ellos para mostrar los cuadros, pues claro, el sonido se aleja también, por eso intentamos estar cerca de ellos, pero a veces, como son dos personas interviniendo, pues no siempre es fácil, ¿eh? Os pedimos disculpas. Sí, un poquito, no sé si vamos a ver primero... Yo creo que podemos comentar y luego pasamos a... Un cuadro que no hemos comentado mucho estos días, tú y yo, es muy bonito esta experiencia, y te pasas mucho tiempo, meses escribiendo, ahora semanas aquí desembalando, etcétera. Un cuadro que hemos comentado poco es el Poussin que hay enfrente, me parece un cuadro. Yo creo que es ahora mismo viéndolo, llegando aquí digo que es preciosidad de cuadro. Me gusta mucho y me gusta mucho, nada más que nos echemos flores, que lo hayamos colgado aquí, porque de alguna manera es un poco volver a la idea esta albertina de la ventana, ¿no? Es decir, es el final de la exposición. Yo creo que una de las cosas que es verdad que hemos incidido muy poco en ello, es la tremenda importancia que tiene el paisaje en muchos de estos cuadros, es decir, y es por una razón muy sencilla. Si uno lee los clásicos, si uno lee Ovidio, se da cuenta que la mayoría de estos intercambios amorosos entre dioses y humanos tienen lugar en la naturaleza, no tienen lugar dentro de interiores domésticos, algunos sí, pero la inmensa mayoría tienen lugar en la naturaleza. Es un lugar ideal que se inventan los escritores, ¿no? Y eso da pie a un desarrollo de la naturaleza mucho más grande. Y lo que es muy bonito es cómo la naturaleza va adquiriendo personalidad propia. Es decir, no es un receptor pasivo de una serie de acciones, sino que el paisaje, y con todos los accidentes de la naturaleza, refuerza, enfatiza lo que es el mensaje. Es decir, no es lo mismo el paisaje en una escena jocosa, como puede ser la danza de aldeanos de Rubens, como puede ser una escena absolutamente trágica, como es el caso merece la pena que nos acerquemos. Vamos a acercarnos. Donde vemos cómo todos los accidentes naturales se han unido para decirnos claramente que estamos ante una escena absolutamente trágica. Ves como el viento ha combado las copas de los árboles, ves como los rayos incluso rompen, ¿no? Quiebran algunas de las ramas. Y aquí es decir, el paisaje no es un marco neutro, no es neutral, sino que es lo que está haciendo reforzar los sentimientos. Lo que ocurre es que en obras como esta se diría que hemos llegado a una inversión de los papeles, ¿no? Es decir, el paisaje ha llegado a ser más importante de lo que son los propios personajes, que parecen casi la excusa para este tratamiento absolutamente maravilloso del paisaje, y mucho de lo que es el desarrollo del paisaje moderno pues está muy vinculado a la pintura mitológica. Y Alejandro, has hablado antes de la escultura, ¿no? La importancia de la escultura para el desnudo, y finalizamos también con una escultura. Bueno, es muy importante. Bueno, iba a decir que te dejamos con las gracias. Sí, yo diría que empezamos con este altar que se hizo Rubens. Las gracias, fíjate la palabra que es, las gracias, nada menos, ¿no? Es un agradecimiento de la cabeza a la vida por lo que ofrece. Y es un cuadro privado, la pintura que pinta para sí mismo, que se queda en casa y que le compra el rey a su vida cuando ella muere. Y es una naturaleza fecunda, con flores, con manantiales, con agua, una tabla importante, cara, grande,
llama la atención realmente, ¿no? Un tema bastante recóndito en la mitología antigua, tiene que ver en origen con la idea de la reciprocidad. La naturaleza nos da agua y los antiguos griegos ponían pequeñas esculturas de las gracias junto a los manantiales. Y se inicia así una relación que culmina posiblemente nuestra manera de utilizar esa palabra aún hoy en día, ¿no? Tú me das algo y yo te doy las gracias. Pues esto es una especie de canto de agradecimiento que Rubens le da a la vida por lo que él está sintiendo en este momento de su vida. Yo creo que es una felicidad, pero encauzada, y eso es lo interesante, a través de estas ideas que han sido propuestas por los poetas antiguos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La escultura que decías antes, pues bueno, es cultura clásica, contexto clásico, queremos volver a acabar en esa referencia, ¿no? Por donde empezamos de alguna manera, ¿no? Y por eso acaba con la cita esta de filósofo viejo también, ¿no? Que de alguna manera una muy un bonito poco el texto, lo que es la pintura, la verdad, la poesía, la sabiduría. Y bueno, creo que tenemos poco tiempo, ya hemos vamos a acabar con un cuarteto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que darle las gracias. Y bueno, evidentemente hemos intentado tratar, perfilar, apuntar una serie de temas, podrían ser muchísimos más. Yo creo que una de las cosas más atractivas de esta exposición es la auténtica multiplicidad de aproximaciones que acepta. Es una obra son unas obras que yo creo que satisfacen los sentidos, pero también la mente, ¿no? Es decir, creo que son... Es cultura, es mayúscula, igual que es arte, que es poesía, es cultura con mayúscula. Y bueno, si os hemos podido dejar algunas pinceladas que os puedan ayudar en disfrutar más esta exposición, pues me alegro muchísimo, y simplemente pues reiteraros la invitación para que acudáis cuando podáis. Ya sé que las circunstancias no son las mejores, pero os estamos esperando y bueno. Vamos a estar 4 meses, un mes más de lo habitual también, o sea que es posible que haya algo más de tiempo que en otras exposiciones. Hasta el 4 de julio se va a poder ver, hasta el 4 de julio. Y aquellos que no podáis ver esta exposición, el museo va a hacer también un esfuerzo para hacer una visita virtual. Bueno, por primera vez vamos a hacer una visita virtual, una visita expresamente virtual. Como comprenderéis, pues estamos grabándola ahora, es decir, hasta que la exposición no está terminada no se puede producir esta visita virtual, y estará accesible, yo calculo que en 10-15 días, ¿no? Y bueno, pues para todos aquellos que por las circunstancias que sea, pues nos podáis acercar, pues por lo menos que podáis disfrutarla. Hay también un catálogo que yo creo que ha quedado muy bello, y bueno, y a través de conexiones de Instagram, de vídeos de todo tipo, pues creo que podréis tener un conocimiento mayor de esta, queremos pensar, acontecimiento absolutamente irrepetible, ¿no? De ver estas obras de alguna manera de vuelta a casa, ¿no? Sobre todo las poesías. Y bueno, os reitero la invitación a acabar escuchando al cuarteto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Miguel Zalomir, director del Museo del Prado, Alejandro Vergara, y Fernando, cocomisario un placer a todos, de la exposición Pasiones Mitológicas. Y vamos a ir ya con el cuarteto.
julio y continuaremos con estas emisiones para que podáis disfrutarla día a día, aunque sea de forma virtual. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en esta inauguración virtual.